Coronel, muchas gracias. Un especial saludo a nuestra audiencia, como siempre. Hoy es jueves, 1 de febrero de 2024. Iniciamos el segundo mes del año. Ha transcurrido de manera muy rápida este primer mes y se acabó. Entonces, nos reunimos aquí porque hemos venido esta semana tocando temas de la violencia en los años 60 en el sur del Tolima. Y para hoy vamos a analizar una serie de combates sangrientos que hubo entre las cuadrillas de José María Oviedo, alias Mariachi, y Fermín Charri, alias Charro Negro, o Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, que eran los nombres que usaba este bandido, un bandido comunista muy cercano a Tiro Fijo. Se decía que le enseñó a leer a Tiro Fijo y eso no es cierto. Tiro Fijo ya tenía estudio, tenía hasta quinto de primaria, pero sí era uno de sus más cercanos, igual que Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, o Ciro Trujillo, alias el mayor Ciro. Eran muy cercanos los tres. Eh, esta memoria histórica busca reconstruir hechos para colocarnos en el contexto y la claridad. Y por eso en el evento de hoy vamos a tomar muchos datos complementarios y a profundizar en este suceso de los sangrientos combates que son el origen o el punto de despliegue en el cual se originan las FARC como guerrilla comunista nacida de lo que ellos llamaban en ese momento las guerrillas comunistas del Bloque Sur, que integraban a varios grupos y después de la Operación Marquetalia se reunieron y formaron en un solo paquete las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con una ideología y un proyecto político marxista-leninista de toma del poder alrededor de un programa agrario. Pero no vamos a hablar exactamente de eso, sino hacemos el contexto. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de las cuadrillas de bandoleros comunistas combinados con bandoleros liberales sobre las cordilleras central y occidental. ¿Por qué el corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas, Tolima, juega un rol tan importante en la violencia tripartidista, el nacimiento de las FARC y la violencia narcoterrorista que 7 décadas después no cesa en el país? Mi coronel, la pregunta es interesante y como hemos venido hablando en estos días, siempre deja más preguntas que respuestas, porque la responsabilidad o irresponsabilidad de la dirigencia política de ese momento y de la que le ha sucedido es total. Si miramos hacia atrás, al general Rojas Pinilla le tocó bailar con la más fea porque le entregaron un país completamente descuadernado y en 4 años logró demasiado frente a lo que han hecho los políticos en 150 años. Pero no podía resolver todo, como lo hemos venido viendo, porque ya en la intríngulis de estas regiones y subregiones, donde se requería una presencia del Estado anterior y no de momento, pues no se iba a resolver de la noche a la mañana una cantidad de problemas acumulados. Y ese es el caso del sur del Tolima correlacionado con el nacimiento, crecimiento y estructuración de las guerrillas comunistas y liberales en la zona. ¿Qué ocurre? Que vemos en el mapa de la izquierda eh, un plano topográfico y orográfico, en cierta forma, de el departamento del Tolima. Y notamos que la cordillera central ocupa todo el occidente del departamento. O dicho de otra manera, el occidente del departamento está sobre la cordillera central, sobre un gran tramo de la cordillera central, que al sur limita directamente con los departamentos de Cauca y Huila, sobre la misma cordillera. Al occidente, naturalmente con el Cauca, con el viejo Caldas, que en el momento era uno solo, Caldas, y aquí tenemos en este momento
Caldas, Quindío y Risaralda, los tres departamentos que se formaron en ese sector, también en el límite. Entonces, ya nos da la pauta que más o menos el 40% del departamento es cordillera occidental. Y vemos que al oriente se forma la cordillera, cordillera central, central es el 40, 60%, 40% digo. Y vemos que al oriente se forma también hace parte de la cordillera oriental en un 20% de su territorio, y el otro 40% aproximadamente es semiplano y plano sobre lo que es el Valle Grande del río La Magdalena. Eso juega un rol fundamental en el crecimiento de las guerrillas. ¿Por qué? Porque al occidente se forman las guerrillas liberales y conservadoras y la violencia que fue creciendo y que el señor Lleras Camargo, que nadie lo ha juzgado respecto a eso, como sucede en Colombia, porque se le endilga es haber sido el héroe que hizo la transición al Frente Nacional de la tenebrosa dictadura, que de dictadura no tuvo nada, una dictadura blanda. Se le endilga a él esa gran ventaja o ese gran hecho y olvidan contar la verdad, que fue laxo, débil y que lo que hizo fue entregarle el territorio a los bandidos y ya vamos a ver por qué más adelante y ahí es como en los cuentos de no te lo puedo creer. Y resulta que la cordillera oriental y central se unen muy más abajo, sobre los límites de Huila con Caquetá y Nariño, en ese sector, se van trifurcando, si la tomamos de sur a norte o de norte a sur, se van uniendo. Y lo único que nos separa es el Valle Grande del Río de la Magdalena, o el Valle del Río Grande de la Magdalena. Entonces, ¿qué significa eso? Que si cruzamos al Valle del Cauca, no es sino atravesar un valle que no es tan ancho y ya está en la cordillera occidental. Si hacemos el recorrido al contrario, venimos de la occidental, se atraviesa el valle del río Cauca, que tiene cierta similitud con el valle del río Magdalena en el Tolima, e ingresamos de una vez a la cordillera central, que es muy montañosa y bastante agreste. Y se cruza la cordillera, se desciende al valle del Magdalena en la parte más angosta, aquí al sur, y ya está en la cordillera central. Entonces, de una importancia capital en ese sentido. Pero hay algo más importante, que es una subregión natural del Tolima, que es, vamos a trazarla con el puntero más o menos en esta forma. Y es esta que tenemos aquí al lado derecho, que abarca los municipios de Planadas, Blanco, Ataco, Natagaima, Chaparral, Coyaima, Ortega, San Antonio de los Micos y Roncesvalles. Roncesvalles queda aquí exactamente para verlos en el mapa, es este mismo. ¿Qué sucede? Que en esta zona, por su facilidad de moverse hacia las tres cordilleras y a todos los departamentos que limitan con el Tolima, y de salir a la carretera central y en 4 o 5 horas estar en Bogotá, tenía que tener exactamente un epicentro para formar los núcleos de proyección geopolítica de las guerrillas comunistas. Y eh, este mapa nos indica todavía más la complejidad del corregimiento de Gaitán. Resulta que este es el municipio de eh, Planadas, Tolima, al sur, y el corregimiento de Gaitania ocupa todo este sector oriental, que es comienzo de cordillera para subir a la parte más alta de la cordillera central o descenso hacia el Valle del Magdalena, con tierras aptas para todo, café, agricultura, eh, pesca, explotación de maderas, cultivo de plátano, de yuca, y con una mixtura de personas, tanto de las etnias Coyaima, de los antecedentes, como las etnias del Huila, como colonos y, desde luego, el mestizaje que hubo entre ellos y lo que dejaron los españoles en su momento, con salida a municipios muy convulsos de producto de esa violencia, como son Ataco, Río Blanco, eh, al norte o Aipe hacia el Huila. Aquí lo vemos, el municipio localizado en la parte más meridional del departamento del Tolima. Esa sería una descripción muy general de por qué ese corregimiento es tan importante en este nivel.
Mi Gracias. coronel, ¿cuál es la radiografía de la violencia en Colombia en 1960, especialmente sobre los departamentos del Valle y aledaños, al iniciar el segundo año de gobierno de Alberto Lleras Camargo? Pues mi coronel, comencemos por las fotos que vemos ahí. El corregimiento de Gaitania en este momento es así. En ese tiempo era mucho más pequeño, pero veámoslo ahí. Empotrado en la mitad de un valle que forman los descensos de la cordillera, afectado por la deforestación, y se nota en la foto que el limo es muy inestable y que es una zona de vegetación primaria todavía que no se ha asentado y que le faltan sus miles o quizás millones de años para que se consolide mucho más el suelo, que tiene una sola carretera central destapada todavía como sería en esa época. Bueno, ese es el corregimiento, el caserío. Y esta zona, aquí en este sitio, es donde existió la famosa sede en su momento de Tiro Fijo y sus bandidos allá en Gaitania, adentro de lo que llamaban Marquetal, esto llamaba la zona del Tábaro. Como se ve, muy difícil de acceso a la zona, muy quebrado el terreno, y en la medida que se avanza, pues si hay tropas que se mueven a pie o en vehículo, obligatoriamente tienen que moverse o por los caminos, por estos carreteables que han construido y que para la época eran muy incipientes, lo cual ya era un objetivo fijo, pero además el daño que le ha causado el hombre a la naturaleza se nota, y la dificultad de tantos cañones que van formando los pliegues de las montañas obligan a que el paso de los seres humanos sea o por los caminos que han abierto las mulas por los mismos campesinos, y ahí tenían la ventaja para montar los observatorios y las trampas. Este es otro de los pequeños caseríos del mismo corregimiento. Y aquí vemos una foto también de los potreros, como los han ido descumbrando la selva o el bosque tropical para hacer ganadería extensiva, y eso viene desde esa época. Y el fondo nos indica la dificultad que hay de los apoyos helicoportados para las tropas terrestres o para evacuar heridos o para insertar unidades debido a la opacidad permanente del terreno por el efecto. Ahora, respecto a esa radiografía que usted pide, fue turbulento y truculento, porque decir turbulento de una vez es favorecer o es autovictimizar al señor Lleras Camargo. Fue truculento también porque los tres partidos, Parejo y todos sus bandidos, lo que hicieron fue jugarle conejo al, al Estado colombiano, a la nación, al pueblo, ya que el señor Lleras Camargo, para demostrar que el general Rojas Pinilla era un dictador y que no había hecho soluciones al país, entonces él sí se dedicó a la paz. Cuando la paz realmente la promovió fue Rojas Pinilla. Lo que pasa es que no todas las guerrillas se existieron, y él le apretó las clavijas a las guerrillas del oriente del Tolima, que eran comunistas, y las demás entonces acudieron al viejo truco del engaño. Por eso decimos que es truculento. Y Tiro Fijo logró ubicarse como inspector de obras públicas para supervisar la construcción de la carretera entre Gaitania y Planadas, precisamente. Pero él estaba entre semana verificando el trabajo con los obreros y acompañándolos y mirando cómo se movían las máquinas, y seguramente como era un tipo inquieto, hasta aprendió a mover las, la maquinaria amarilla, porque era una persona muy acuciosa. Entonces, inició el Frente Nacional, que era para demostrar que el gobierno de Rojas no ha servido, que se quiera el de ellos, y era turbulento porque las guerrillas inmediatamente sacaron el cobre y las otras no lo sacaron, pero hicieron un acuerdo con el señor Lleras, que es la repartición de territorios, y eso nadie lo menciona en la historia. Ayer nos lo cuentan, es como el señor que dio el discurso de la apoliticidad de las fuerzas militares y que luego se dedicó a la paz con estos grupos y que era el gran orador y era el amigo de todos, y no nos cuentan la verdad
que le entregó territorio a los bandidos, como vamos a ver más adelante. En segunda medida, esa debilidad del señor Lleras Camargo tenía que tener un resultado que hoy lo estamos sintiendo, porque lo hemos dicho una y mil veces, en historia y geopolítica, todo lo que pase en un momento determinado tiene una repercusión más adelante. Nada queda cubierto por las cenizas del olvido. Esa unión de comunistas, MRL izquierdistas, sí que tuvo altibajos en el Tolima. Ya vimos que en los años 50, las guerrillas precisamente de Mariachi, del General Peligro y de otros de izquierda, de liberales de derecha, chocaron con los comunistas y les apareció como una ave de mal agüero el MRL, el señor López Miquelsen, que por hacer politiquería y demostrar que él era el diferente que tenía la razón frente a la pugna que, que habían armado liberales y conservadores ante Rojas Pinilla, él con los comunistas sí tenía la solución para el cambio del país, porque además era hijo de quien había hecho la unidad con los sindicatos. Entonces trató de hacer una amalgama de izquierda supuestamente moderada con cabida a la izquierda violenta, aduciendo que ahí todos se iban a volver buenas personas, comenzando por él, que nunca se volvieron, obviamente. La revolución cubana le estaba trayendo, lo hemos dicho varias veces aquí, como un atractivo a los jóvenes para que se metieran al cambio. Y el señor López Miquelsen, con su politiquería, era uno de los que más promovía que siguiéramos el ejemplo de la revolución cubana. Él, un oligarca, un plutócrata, como lo llamaban sus críticos, hablando de cambios sociales con los pobres y se hizo llamar hasta el compañero jefe. Compañero es una palabra de los comunistas y a él lo llamaban compañero jefe en su campaña política o politiquera para hacerle contrapeso a los truculentos que decían haber hecho el cambio quitándole el gobierno al general Rojas Pinilla. En Argelia, pues sabemos que fue sangrienta la revolución, pero que sacaron al colonialismo francés de allá, como ha ocurrido en Indochina. Entonces también tomaban ese reflejo, era que había que sacar del territorio colombiano toda la presencia estadounidense porque era un nuevo colonialismo. Y la palabra neocolonialismo tomó mucha fuerza y los campesinos del sur del Tolima, sin tener mucha formación académica, hablaban del neocolonialismo yanqui. Y desde luego la divergencia que hubo entre China y la Unión Soviética para formar un nuevo esquema de comunismo en el mundo tenía que incidir aquí y lo hemos visto con el MUEC. Resulta que hubo paralelamente con eso por parte del Partido Comunista un férreo inicio de trabajo de masas en todo el departamento y gran parte de Colombia. O sea, donde el Partido Comunista ya tenía asiento, pasó mucho a ser mucho más activo en el sentido de que la presencia de las células de partido no estuvieran limitadas únicamente a construir más partidos, sino que ya tenían un trabajo específico de formar más equipos de agitación y propaganda, más multiplicadores de masas y al mismo tiempo ir insertando las cuadrillas con el acercamiento que estaban haciendo con las guerrillas liberales. Esto ya es un fenómeno diferente porque vimos que en los años 50, cuando ocurre la divergencia entre limpios y comunes, es simplemente porque unos se vuelven bandidos comunistas y otros siguen en la línea liberal y pelean por el territorio y desde luego la mayoría de las personas que tenían unos u otros habían llegado con ellos. Y los que quedaron con los comunistas terminaron siendo comunistas más por la costumbre y por el trabajo diario psicológico que le hacían, pero eran ellos nomás. Aquí ya el tema es distinto porque se van diseminando como el cáncer y van regando la ideología roja bolchevique por todo el departamento y por otros sitios del país. Resulta que en la policía lo hemos insistido muchísimo, había sido de una orientación muy conservadora porque como la Policía Nacional estaba creciendo y hasta ahora se estaba estructurando durante los gobiernos conservadores de Mariano Espina Pérez y de Laureano Gómez, hubo sectores de esos truculentos que hemos venido mencionando, que también eran turbulentos,
que colocaban a sus apadrinados en la policía y entonces no era una lealtad del policía con la institución porque no tenía una formación todavía sólida. Los oficiales sí que ya estaban siendo formados en las escuelas, pero los policías rasos, que además algunos a duras penas sabían leer y escribir, eh, tenían una lealtad y una convicción, es que el puesto que tenían en la policía, el cargo que tenían en la policía, se lo debían era al cacique político conservador que los había colocado y no a la institución. Y como tenían otra grandísima dificultad que sigue siendo la de hoy en día para los cuerpos policiales, es que no son como el ejército que se mueven en unidades y en masas determinadas. La policía se va diseminando y un comandante de departamento está en la capital y tiene en los 100 municipios del departamento unos grupos pequeños de policía controlados por distritos que están en determinados puntos. Entonces, casi que el policía está solo. Y con ese rezago político de violencia y esa mentalidad conservadora vindicativa, pues ocurrían muchas arbitrariedades y los oficiales que iban saliendo de la escuela y que se iban formando con otra mentalidad tenían muchos choques con esta gente, pero hacer esa depuración no era de la noche a la mañana. Y paralelo con eso, algo que ha existido toda la vida en Colombia y el mundo, eso no es nuevo, la corrupción carcelaria, o sea, la descomposición de la guardia carcelaria para facilitar acciones ilegales ha sido siempre, toda la vida, en todas las épocas de la humanidad. Y en el Imperio Romano existió y Esparta existió. Y cuando vinieron las colonias europeas a Latinoamérica fue lo mismo. Es más, en nuestra guerra de independencia hay cantidad de historias conocidas de que los gendarmes de la Real Audiencia se prestaban para ayudar a los rebeldes y luego en las guerras civiles, historias larguísimas. Entonces, esa corrupción carcelaria que ya preexistía se mantuvo igual en sus estándares porque tampoco se había mejorado más. Y si han pasado 60 años de eso y todavía tenemos problemas, imagínense antes cuando no existía algo claro. Hubo una nueva visión de enfocar el conflicto manejada por las fuerzas militares, que fueron las que realmente le dieron esa orientación, pero como era truculento y turbulento el comportamiento de las dirigencias políticas, siempre ellos van, los políticos, ¿qué sacan para su beneficio, qué sacan para su grupo, pero no qué sacan para beneficio para el país? Entonces esos cambios operacionales le sirvieron a la fuerza militar para reducir las bajas porque estaban aprendiendo que no se podía operar en grupos grandes, que había que aprender a hacer una coordinación que se fue dando sobre el terreno en el apoyo de tropas helicoportadas y en la inserción de apoyos logísticos con los helicópteros, ya que eso era nuevo en Latinoamérica e inclusive en Estados Unidos era nuevo para ellos. La funcionalidad de los helicópteros era para determinados movimientos dentro de las líneas en territorios irregulares, perdón, en guerras regulares y territorios más o menos regularizados. Aquí era una guerra novedosísima en la que los bandidos tenían la habilidad también de montar tiradores emboscados en potenciales sitios de desembarco y atacar las aeronaves. Entonces tuvieron que artillarlas porque eso tampoco estaba tan definido. Eh, Tuvieron que enseñarle a las tropas terrestres a la interpretación de mapas y cartas topográficas, eh, hacer la coordinación mucho más exacta de coordenadas para pedir apoyos helicoportados o los primeros apoyos aéreos de fuego aerotáctico. Entonces es un proceso que se va dando. Fue el preludio del Plan Lazo versus la politiquería, ya hemos explicado, el Plan Lazo pretende transformar ese sistema operacional, pero la politiquería era el antípodo, era la antagonía que tenía frente a lo que se quería hacer. Y se produjo una transformación insuficiente de la Colombia rural, ya que hay un movimiento grande, un éxodo masivo de campesinos hacia la ciudad. Entonces eso transforma, desde luego, la vida de la organización y la productividad del campo y no tiene una solución pensada por el gobierno. No existe.
como tampoco existe una solución pensada para esa masa que se traslada hacia las ciudades y multiplica los problemas urbanos. Entonces la radiografía es complejísima y ahí está, no el origen, porque el origen viene de antes, sino el punto de despliegue de la realidad que vivimos ahora. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el mensaje que estaba enviando el gobierno de Lleras Camargo al país cuando se desataron inusitadamente los hechos de violencia en el sur del Tolima a comienzos de 1960? Pues resulta, mi coronel, que tenemos que devolvernos al año 59, que es el segundo año, pero visto desde otra óptica, el primer año del gobierno del señor Lleras, que comenzó a mediados del 58. En el 59, a pesar de que, como lo veíamos hace dos, tres episodios, el gobierno salió cantando victoria, que se había disminuido en el 50% la violencia. Hablábamos de 4.000 muertos producto de la violencia. Y ese era el éxito que daba el señor, que en 365 días había disminuido al 50%, porque era que no ha tenido sino 4.280 muertos, creo, o 68, creo que es la cifra. Exacto. Entonces quiere decir que hubo un promedio de 11, 12 muertos por día en todo el país y eso le pareció un éxito al gobierno. Pero, pues obviamente ellos tenían que manejar ese mensaje psicológico de que estaban resolviendo el problema, pero la realidad era otra en el terreno. Y el Tolima en particular, en una región que no le hemos mencionado hasta ahora, del mismo departamento, que era el norte, o sea, donde está Líbano, Casabianca, Santa Isabel, Falan, Palmero, etcétera, la violencia estaba disparada. Y allá también se estaba presentando ese fenómeno de la mixtura de guerrillas comunistas liberales y la depredación de todo lo que fuera conservador, con la circunstancia agravante que en el municipio del Líbano se había salido de madre esa violencia. Y había habido uno de los tantos casos, ya para finalizar el 59, de los cuales minimizan, en el sector de Anzoátegui, muy cerca a Líbano. Son municipios muy cercanos. Y allí no hubo sino una pequeña masacre. 30 personas nomás en un solo día decapitaron los bandidos, entre liberales y comunistas contra los otros. Y desde luego eso era consecuencia de que los otros también habían eliminado una gran cantidad. Eso no era que los unos fueran buenos y los otros malos, no, eso era por parejo. Por eso decimos truculento. Entonces, el gobierno pues tenía que dar un mensaje de nuevo, que ya lo mencionamos aquí, pero tenía que actuar. Y el mando militar lo estaba presionando de que la violencia no se resolvía solamente diciéndole, vayan los militares, mátense allá, y nosotros los políticos aquí desde Bogotá gobernamos. O lo otro que le dijeron es que tenga en cuenta, señor presidente, que esto no se arregla con el cuento de enviar comisiones de politiqueros que vayan allá a legitimar a los bandidos como lo había hecho el señor y no le funcionó. Y esa es otra cosa que no cuentan ni el curita de Rux ni los que elaboran la historia, es que la comisión eh, que nombró el señor Llera, recién posesionado en el 58, lo único que hizo fue ir a reunirse con los bandidos, a tomarse fotos con ellos y a sacarlos ante los medios y hasta publicarlo en revistas. Y fueron muy famosas las historias del cura Guzmán con Chispas y con los demás bandidos dándoles connotación política que no la tenían, pero él se encargó de dársela y de legitimar el bandolerismo como una respuesta social y política a las inequidades del país. Cuando el bandolerismo es bandolerismo, y eran bandidos que estaban más dedicados a robar y a depredar las regiones, pero este señor, el cura Guzmán, específicamente se encargó de darle ese primer viraje y luego, 3 años después, con el señor Eduardo Falsborda y otro personaje, escribieron a 6 manos un libro que llama La violencia en Colombia, que lo convirtieron en la Biblia de la historia del conflicto, trasladándole toda la responsabilidad de esa violencia a las fuerzas militares, a algún sector radical del clero, de la Iglesia Católica y al Partido Conservador.
Entonces, aquí no vamos a decir que el Partido Conservador no tiene la culpa, ni que no hubo sectores de la iglesia que no tuvieron también harta influencia en eso, ni que dentro de las Fuerzas Armadas había sectores de la policía completamente marcados por ese conservatismo rayano, porque ya lo hemos explicado dónde está el problema. No, no vamos a negar que algunos sectores hicieron eso, pero lo que no es cierto es que los del otro lado eran santas palomas y únicamente víctimas de una persecución, que si lo comparamos con lo de hoy, es más o menos el informe del cura de Rux. Entonces, qué coincidencia que en los años 60 un cura, comillas, progresista, le hace daño tanto al país con ese informe y hoy, 60 años después, aparece otro cura y vuelve y nos hace el mismo daño, repitiéndonos el mismo esquema. Complejo. Entonces, el señor Lleras decía que la pacificación del Tolima vendría, pero la utilizaba más, como lo hacen los políticos, como un velo, como una cortina de humo, como un anuncio de su genialidad estratégica, pero no como una realidad, porque en el terreno se veía otro. Inclusive el gobernador Parga Cortés, que había cumplido una labor importante en el Tolima y había puesto la cara al problema y era cercano con las fuerzas militares y con la sociedad civil en general, eh, pidió la renuncia del cargo. No se le aceptó el señor presidente y hasta al contrario fue a visitarlo allá y le prometió apoyos, pero esa era la situación en que se encontraba el país. Y entonces lo que queremos resaltar aquí, con esta prueba gráfica, que es una foto tomada del diario El Tiempo, de lo que se decía en ese momento y ocurría, poner sobre el tapete la realidad de esas eh, divergencias y diferencias entre lo que se decía en un lado y sucedía en el otro, como suele ocurrir en la política. Mi coronel, ¿qué fue lo que dijo alias Mariachi en una entrevista con periodistas bogotanos y donde saltó tanto a los bandoleros comunistas y a los líderes políticos de los tres partidos inmersos en esa violencia tripartidista? Pues mi coronel, en esta entrevista está toda la almendra de el punto de disloque de la violencia que hoy nos asedia 60 años después. Esto es un hecho histórico que, pues, en un país como Colombia, un entorno como el latinoamericano, donde la historia no le damos la trascendencia ni el valor, pasa como un hecho más. Pero si examinamos a fondo lo que ocurrió a partir de ese día, ahí está. Ese es. Bueno, echemos un poco para atrás. Mariachi es uno de esos guerrilleros que ante la propaganda que hacían los directivos del Partido Liberal, más adoloridos porque han perdido las elecciones con los conservadores en el 46, y perdían desde luego porque eso era, se va uno, si llega todo el torero con su nueva cuadrilla a la Plaza de Toros, eh, estaban adoloridos porque han perdido pues lo que le gusta a los políticos, nómina y presupuesto. Y de una u otra manera instigaron esa violencia y desde luego desde el gobierno le respondieron con la misma moneda, con la creación de la policía, esa famosa chulavita que tanto mal nombre le dejó a la historia de la violencia en Colombia. Pero repetimos, no es que los otros que eran víctimas de los chulavitas fueran palomas santas que se sentaban con los brazos cruzados a esperar a que los mataran, no, eso era toma y dame. Y resulta que en ese enredo, como lo hemos dicho, el Partido Comunista se mete muy fuertemente y la violencia se vuelve tripartidista. Se le sale el país de las manos a los gobernantes por esa situación, proceden a rearmarse, a reconstruir su proyecto y el gobierno de Rojas pacifica parcialmente la situación. Y llega el gobierno del señor Lleras, esos que estaban quietos sacan nuevamente las armas. Y aquí es donde viene el problema. El señor Lleras Camargo les entrega unas zonas que ya las vemos a ver más adelante. Y entonces el señor Mariachi, ustedes lo encuentran en internet, dicen que se volvió paramilitar. No, en Colombia no hay paramilitares. Los organismos paramilitares pues son la defensa civil, Roja, y eso es otra cosa.
Pero bueno, se volvió la palabra paramilitar y ahora ya la utilizan para todos, para significar grupos de violentos, armados, etcétera. Eh, Ocurre que el señor Mariachi pues tenía la protección del directorio liberal y máxime, en ese momento truculento y turbulento, eran muchas las pullas que se echaban y cualquier declaración que daba uno u otro grupo era casi que tensionante y tendiente a la violencia. Pues Mariachi venía a Bogotá, él vivía en el sur del Tolima, ya veremos un poco adelante qué era lo que hacía, y venía a Bogotá a reunirse con los dirigentes nacionales del Partido Liberal, como hacían también los jefes comunistas que en apariencia estaban en paz, pero que tenían las armas, como ha hecho Tiro Fijo, en la misma región del Támaro o de Barquetalia. Tiro Fijo salía en Neiva y dicen los que lo conocieron que iba al comando de la brigada y al comando del batallón a reunirse y hablaba con ellos. Y todos sabían que era un bandido, pero supuestamente estaban en paz, entonces lo atendían. Lo atendían las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Bueno, ¿a dónde llega esto? A que con todo eso que está ocurriendo en el Tolima, toda esa violencia que está ocurriendo allá, mm, lo entrevistan unos periodistas del Tiempo Mariachi en la visita que hizo a Bogotá, que es el Directorio Nacional Liberal, y le dicen, le pican la lengua y le dicen, oiga, señor Mariachi, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país, en el Tolima? ¿Qué es la verdad? El presidente acaba de decir que en 1960 se dio daño a la paz. El señor Echandía dice que en el Tolima se puede volver a pescar de noche. El gobernador dice que ha hecho un gran esfuerzo y que esto va a mejorar. Y las cifras de muertos y heridos disminuyeron según los informes oficiales. Pero pues la violencia sigue en el Tolima. ¿Qué es lo que pasa? Y se regó este tipo en prosa y sacó a bailar hasta la muchacha de servicio. Esta entrevista es el origen, no, pero el origen no, el punto de despliegue de lo que pasó allí. Comenzó por decir que había habido en diciembre una reunión de liberales y comunistas el 15 y el 16 de diciembre en un sitio que se llama La Profunda, dentro del sector de Gaitania, allá al oriente del municipio de Planadas, la zona quebrada. Que en esa reunión no era como ellos decían de que estaban analizando su acción, sino que se han reunido era para replantear todas las actividades criminales sobre el Tolima, sobre el Valle y sobre Caldas. Pónganle ustedes cuidado, semejante revelación en un momento tan crítico y tan complejo. Le preguntan también, bueno, ¿y qué es lo que hace Chispa? Digo, no, pues Chispa es el héroe de ellos. Chispa hace esto, esto y esto. Y había un bandido que le llamaban el mayor vencedor, de quien hablaremos la próxima semana, todo su historial y cómo cayó, que era comunista, pero decía que era liberal. Y ese era el que más incidencia tenía representando a Tiro Fijo, porque en ese momento Tiro Fijo, recordemos, estaba amplio, estaba supuestamente sin armas. Y quien le manejaba, o quienes manejaban esa parte clandestina en las armas eran Charro Negro, que era el brazo derecho de Tiro Fijo, pero en apariencia estaba ahí en el caserío de Gaitania como un campesino más, y todo el mundo sabía que estaba armado. Y los bandidos que estaban en la región del Támaro o la Profunda y todo ese sector, orientados directamente por el tal vencedor, que tenía grado disque de mayor, pero no era mayor de las fuerzas militares, sino grados que le daban ellos allá. Entonces, oigan ustedes la segunda revelación tan grave, que Chispa se estaba reuniendo con ellos porque la idea era que las guerrillas comunistas crecieran. Luego también delató lo que estaba ocurriendo con las guerrillas que se habían desmovilizado al oriente del Tolima, de orientación liberal y que tenían en apariencia ninguna relación con los comunistas que también habían sido aplastados por Rojas Pinilla en el año 53 en Villarrica y que supuestamente se han replegado, aceptaron con sus papás y habían cogido era para el Duda, para el Ariari, por allá para el Met. Entonces que no pasaba nada allí. Y este señor dijo, no, ¿cómo que no pasa?
y dio el nombre completo, Mediavida, otro bandido de quien hablaremos esta semana que viene para contar su historia de cómo cayó. Lo cierto es que con todas esas revelaciones se armó la de Troya, porque dio los nombres exactos de quienes integraban eso y señaló, por ejemplo, a un tal sevillano que era un bandido, de esos que no le temblaba el pulso para asesinar. Señaló a otros bandidos, inclusive algunas mujeres que estaban organizando eso, y contó cómo él había recibido a Chispas en un momento en que quería que Chispas regresara a la vida civil. Y ahí viene otro detalle, con toda esa potestad que le había dado el gobierno nacional a 4 bandidos de donde había repartido todo el sur de Tolima. Y ellos eran los que ejercían la autoridad, ya vamos a ver cómo le ejercían. Y nos va a parecer una manera increíble. Andaban todavía armados con fusiles, algo que parece increíble, pero fue cierto, y ponían unos controles sobre la población civil. Entonces, pues como todos estaban armados, tolerados por el gobierno nacional, eso era otro estado dentro del estado. Así es de que hay algo que tampoco nos cuentan, ¿no? Que es que la República Independiente de Marquetalia, de Chiquito, nacen porque el ejército atacó a unos campesinos armados. ¿Y por qué no nos cuentan la verdad? Que el señor Lleras Camargo también autorizó repúblicas independientes y lo que hizo fue tolerar ese crecimiento que venía desde antes al permitirle, por ejemplo, a tal vencedor que controlara una zona con patente de corso autorizada por la presidencia de la República. O sea, esto saca chispas, pero es que son los mismos documentos que nos lo están diciendo en la época que por no consultarlos, la gente repite como loro el cuento que le echan los comunistas y los amigos de los politiqueros de la época quieren ocultarlo. Entonces, palabras más, palabras menos, esa fue la gravedad de las declaraciones que dio el 3 de enero de 1960 en la sede de la Dirección Nacional del Partido Liberal aquí en Bogotá, el señor el señor José María Oviedo alias Mariachi, jefe de uno de esos grupos eh, que había llegado a Bogotá. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la distribución geográfica cedida por el gobierno nacional al control armado de bandoleros liberales y comunistas en el sur del Tolima a finales de la década de 1950? Pues, como decimos, exactamente en finales de 50, Lleras Camargo recibe el gobierno del cual sacaron a los ogros, dictadores, peligro para la sociedad, militares, porque necesitaban volver a los políticos corruptos a controlar el país. Y de todas esas cuadrillas, toda esa guerrilla, había 4 bandidos muy visibles, que no eran todos, porque Tiro Fijo no está nombrado ahí, que era el más audaz de todos, ni está nombrado Chispas, sino los que hicieron la paz con Rojas Pinilla. Y pues mientras hubo esa paz, viéramos que hubo una calma chicha y en apariencia nunca usaron las armas, pero también hubo error del general que no todos entregaron las armas. Pero por debajo de la mesa, los dirigentes de los partidos lo seguían armando. El problema era que los liberales estaban divididos ya en 2 líneas, la derecha y la izquierda. Pero bueno, eso ya es historia larga y la hemos repetido mucho. Volvamos al tema. Queda el sur del Tolima distribuido por un tal alias Arboleda o Teniente Arboleda, que era un líder natural, como eran los otros 3, Mariachi, Vencedor y Peligro, que tenían la habilidad de mover los campesinos y de establecer autoridad y en facilidad de expresión. Nuestros campesinos son muy inteligentes y hay unos que tienen unas habilidades especiales y de hecho son los que mueven las comunidades y sin utilizar ningún arma, ellos mueven las comunidades y las llevan a hacer cosas y la gente les camina y manejan la acción comunal y manejan las fiestas religiosas, por ejemplo, que son tan famosas en las zonas rurales, las manejan ellos y ellos distribuyen y organizan sin haber hecho ningún curso ni estudios, sino se reúnen y la gente les hace caso a todo lo que ellos dicen, que hay que salir el domingo de 6 de la mañana a 12 del día a arreglar el camino en tal parte y distribuyen, y usted corta los maderos, usted trae tal, usted cocina el sancocho, y la gente les capita. Entonces, esos tenían ese origen campesino y esa capacidad de organizar.
Entonces, al tal Arboleda le entregan todo el municipio de Chaparral. Imagínense ustedes una zona tan amplia, con todo esto que es cordillera, para que él controlara el municipio, pues desde luego se supone que siendo bandido tenía armas. A Mariachi, que es el esencial de la película de hoy, le entregan toda la zona de ataque con extensión en Atagaima, Coyaima y límites en Chaparral con Arboleda. No tenían problema porque los dos eran guerrilleros liberales, compañeros de luchas y se habían desarmado. Al sur del Tolima, al sur más, entre Gaitania y Planadas, aquí comienza el problema, que se le entregaron a Vencedor. Vencedor también era liberal y era su origen, pero él ya estaba, como dicen los campesinos, en conversas con los comunistas y andaba por aquí haciéndole más bien a la organización comunista y estaba del lado de ellos. Y Peligro había sido un legendario guerrillero liberal que por su liderazgo lo mismo, igual que a Mariachi, le han dado un grado de general. Obvio, eso no tenía ninguna validez, digamos, jurídica, pero entre ellos lo llamaban mi general Mariachi, mi general Peligro. Y él controlaba una zona que es muy compleja, que es la Herrera, que es bastante quebrada, que es sobre la cordillera, y también con unos fenómenos de violencia acumulada. Entonces, los cuatro establecieron códigos de comportamiento y llegaban hasta utilizar la fuerza de las armas contra quien no les cupiera, o sea, tenían unas capacidades para imponer sanciones. Y claro, como estaban armados y tenían fama de bandidos, pues con mayor razón se les sumaba su capacidad de liderazgo y establecieron penas graves para quien fuera cuatrero y controlaban y eran los que ordenaban que los encarcelaran. Castigos en el cepo y castigos físicos, etc. Al robo, al asesinato lo castigaban muy fuertemente. Lo mismo las riñas. Y si las riñas eran por efectos del alcohol, ellos ponían otras normas y otros castigos, trabajo comunitario, etc. Los juegos de azar los acabaron prácticamente porque decían que el juego del azar estaba acompañado con el trago y el trago con la violencia y los odios. Y muchos hechos han ocurrido ahí. Además, hasta siniestros. Que en un juego de azar apostaban a quién iba a cometer un crimen contra los adversarios políticos. Y establecieron la ley seca como un medio de manipular la región. Entonces los campesinos se portaban bien para que les pusieran ley seca. No podían tomar cerveza. Esto es de no te lo puedo creer y ocurrió en el gobierno del señor Alberto Lleras Camargo. Entonces, volvemos a la conclusión de hace un rato. Si aquí se forma en este sector del Támaro la República Independiente de Marquetalia y se le echa una culpa a que fue por una operación militar, ¿dónde está la culpa del señor Lleras Camargo, presidente de la República, que toleró que todo el sur del Tolima lo manejaran cuatro bandidos de la época de la violencia anterior? Otra pregunta que nadie nos podría resolver en este momento. Adelante, mi compañero. Coronel, ¿cómo fue el trasiego del psicópata bandolero Teófilo Rojas, alias Chispas, que fue varias veces acogido a procesos de paz y un sujeto rudimentario y de ideología liberal, pero que hizo tránsito final hacia el comunismo? Esta es otra de las historias de no te lo puedo creer porque hace parte de eso. Ya vimos que esos cuatro no tienen nada que ver con esto y dijimos que no lo mencionan. ¿Por qué no lo mencionan? Porque este joven, ya hemos dicho, se mete a la guerrilla cuando el papá es asesinado en la orilla de un cafetal, camino. Él es un niño prácticamente de 14 años y se le dañó el corazón y se fue para el monte. Eso ocurre más o menos en los años 51, 52. Y está metido ahí. Entonces, durante el gobierno de Rojas, entra en su primera amnistía. Por eso usted tiene razón y nombra que estuvo en varias amnistías y procesos de paz. Pero en el 57 ya hay un grupo de bandidos liberales que, aprovechando la salida del general Rojas y esa presión es que por eso decimos que es truculento y no nos cuentan la verdad. Es que paralelamente, mientras pensaban tumbar a Rojas y se hacían todas las maravillas los políticos de los partidos, paralelamente a eso estaban reorganizando sus cuadrillas en el monte unos y otros. Y eso no nos lo cuentan.
es que la culpa es del Estado. Y los comunistas, con mayor razón, también estaban moviendo eso. Entonces apareció un bandido que le decían el Lobo, que tenía fama de igual de criminal a esos, y este muchacho Chispas volvió a la guerra con el Lobo. En el 58, cuando entra Rojas Lleras Camargo al poder, Mariachi lo llama y le dice: hombre, Teófilo, usted es un hombre inteligente, usted es un muchacho muy hábil, porque era un tipo muy hábil para muchas cosas. Es que se le nota por la contextura física. Era, parece que hubiera sido soldado, él nunca fue soldado, pero tenía habilidad militar innata, un estado físico envidiable. Eh, Además, por ser el campesino más audaz, eso era como decimos textualmente, un tumbalocas, era un Don Juan. Las mujeres campesinas lo adoraban, imagínate asesino, otras por temor, ¿no? Entonces lo llama y le dice, hombre Chispas, usted puede ser un gran organizador comunitario, únase a mi grupo y trabaje en la comunidad, yo le asigno tierra, yo le... Entonces dice: no, pues tierra no me dé porque yo tengo en Rovira. Entonces el mismo, Rovira es un municipio allá al norte de ese sector. Entonces el mismo Mariachi mueve sus contactos para que no le van a hacer nada y le dice: bueno, mientras usted, pues, mientras le organizamos todo lo de que vuelva tranquilo a su tierra en Rovira, quédese aquí y se organiza. Entonces se quedó con toda su banda, pero con las armas. Es que eso es increíble lo que pasa. Y resulta que en uno de los viajes que hizo Mariachi Ibagué, cuando llegó se enteró que este había violado todas las normas del control que imponían ellos, de ese código que acabamos de ver, y que se emborrachaba y que amedrentaba y que había metido un poco de muchacha a su guerrilla y que finalmente había decidido que se iba. Entonces Mariachi, para lavarse las manos, lo que hizo fue una resolución expulsándolo de la región. Y entonces vuelve, ahí es donde termina de podrirse este joven, que entre el 58 y 59 comete una cantidad de asaltos, no todos él, pero le pasa como a Pablo Escobar, ¿no? Todo lo que ocurrió se lo echaron la culpa a él. Entonces hubo asaltos en los cuales no estuvo y le echaban la culpa hasta que el tipo llega a la conclusión y dice: bueno, pues haga yo o no haga, me echan la culpa, pues ahora sí me voy a dedicar a hacer lo que sea, y comete una cantidad de actos que lo hicieron tan célebre y va creciendo su cuadrilla, que es el hombre que se le reveló al Estado, que se le reveló a los liberales que han negociado y que está dispuesto a matar conservadores y liberales, y que además ahora anda con otro aditamento que nadie le conocía, y es que habla como si fuera un comunista, habla de compañero de la unidad de los campesinos para la lucha armada, tiene un fusil ametrallador que es una novedad en ese momento y lo cargaba hasta para bañarse, y de remate aparecen una serie de contactos internacionales de esas guerrillas comunistas y liberales de izquierda en distintas regiones, y él es uno de los que en una operación militar le encuentran la foto con la famosa periodista finlandesa, que donde había bandidos y violencia en el mundo aparecía ella tomándose fotos y haciendo crónicas sin pedir permiso a ningún gobierno. O sea, entraba clandestina y salía clandestina. Entonces la leyenda de Chispas creció y se movió por toda la cordillera y fue, después de haber sido un bandido local del Tolima, se convirtió en un bandido de orden nacional con mucha incidencia en esos departamentos. Entonces miren ustedes cuántas cosas que no nos han contado la verdad y que aquí las estamos poniendo sobre el tapete para ver la realidad de esa criminalidad. Mi coronel, ¿a quiénes atribuía Chispas la autoría intelectual de una supuesta injusticia en su contra? Pues mi coronel, esta es una foto interesantísima, histórica, de un diario que llamaba La Tribuna, que era publicado en Ibagué, Tolima. Y Chispas le envió una carta a las autoridades del departamento en ese momento, contándoles su versión acerca de los hechos, y en cierta forma en esa carta Chispas le decía a las autoridades algo que ya dijimos en este momento: pues yo no he cometido, yo sí he cometido algunos de los hechos, porque estuve presencialmente ahí o porque di la orden, pero es que no son todos los que me atribuyen.
Hay unos que los han hecho los mismos liberales, que son contrarios míos, otros que los han hecho bandas que se están formando, otros que los ha hecho el Partido Conservador, e inclusive se indicaba que en algunos de esos ha estado personas de la Policía Nacional, lo cual nunca quedó probado, pero él lo decía. Entonces, él dice, pues a mí me ofrecen una amnistía, yo voy y me presento, pero si ustedes me persiguen y me montan todas estas películas, ¿yo cómo hacemos? Claro, es su versión, es su forma de justificar lo que hace, pero es como un reflejo de lo tanto que ha ocurrido y que deja la duda que probablemente en algunas cosas que decía estaba diciendo la verdad y en otras estaba manipulando. La verdad, esa es la historia triste y cruel de lo que estaba pasando. Como vemos, el conflicto siempre igual. Ese mismo día le hacían un homenaje al mayor García Borges, que era el comandante de la policía. Y pues esto nos da mucho más peso porque es historia real, documentada, con fotos concretas, y no que estamos aquí suponiendo lo que pudo haber pasado. Y coronel, ¿cuáles son las verdades de la reunión de cabecillas bandoleros efectuada en un área profunda de las montañas del sur de Tolima a mediados de diciembre del año 59 y que le sirvieron para las denuncias que hacía alias Mariachi acerca del complot liberal izquierdista y comunista que se estaba tejiendo en contra de Colombia? Bueno, mi coronel, entonces, volvemos a la entrevista que dijimos que es la que se convierte en el florero de Llorente que arma todo este enredo. Resulta que en esa entrevista fue muy gráfico y concreto, con las 4 zonas que ya dijimos cómo estaba organizado eso, tolerado por el gobierno Lleras. Dice Mariachi, es que la reunión que hubo el 15 y 16 de diciembre la presidió Hermógenes Vargas, alias Vencedor, que era el que tenía la tendencia comunista. Entonces vemos la incidencia que tenía la cultura política que tienen los comunistas siempre, su preparación, sobre los otros que eran bandidos y tenían, claro, alguna ideología, pero no tan sólida. Entonces, de una vez, el tal Hermógenes Vargas no solo que la convoca, sino que la preside y los demás lo nombran presidente de esa especie de comité que se formó allí, revolucionario en el sur del Tolima, de reconstrucción, decían ellos, del departamento, de la seguridad en el departamento. Y eso, tolerado por el gobierno Lleras, que lo sabía porque los dirigentes de los partidos estaban enterados de lo que estaban haciendo sus muchachos allá. En segunda medida, elaboran planes conjuntos de bandolerismo y distribución ideológica. Y como a esa reunión invitaron a los del oriente del Tolima, que ya lo vimos por geografía, estaban separados, le dan algunas instrucciones al tal Mediavida, que era el que estaba allá, de quien hablaremos la otra semana. Entonces, es cuando 15 días después, Mariachi no asiste a esa reunión, porque a él le tenían ya la, la prevención, debido a que era muy amigo de la Sexta Brigada y se comunicaba fácilmente con el mayor García Borges de la policía en Ibagué, con el comandante de la brigada, y venía aquí a Bogotá y el tipo era muy hábil. Mariachi era, el hecho de que fuera campesino no le quitaba nada era otro Juan de la Cruz Varela, un hombre con una facilidad de acceso a todas las dependencias oficiales y se movía con la misma facilidad en la capital, que en ese tiempo para un campesino venir a Bogotá eso era del otro mundo, como se movía en el monte como una liebre. Una persona de muchas habilidades, que lástima terminó en eso. Eh, Resulta que en todas esas declaraciones y aclaraciones que hizo Mariachi, señaló que la cuadrilla del tal sevillano, que era un asesino de esos descabezadores del lado del Valle del Cauca, contó cómo ya andaba con chispas, cómo han hecho un poco de acciones, pero lo que más puntualizaba era que ya no lo hacían solamente por la barbarie per se, sino que le estaban untando ideología bolchevique a su tarea. Posteriormente, eh, quedó claro que el tal Media Vida, de quien repito hablaremos la próxima semana, eh,
también entró dentro de los acuerdos para integrar a las guerrillas liberales que él había desmovilizado en el Prado, Tolima y otros municipios de allá del Oriente, Cunday, etcétera, pero atándolas a un trabajo ideológico y político con el señor Juan de la Cruz Varela, que estaba ahí cruzando la cordillera o iniciando la cordillera hacia el páramo entre Cabrera y el Sumapaz, y en ese momento era representante a la Cámara por el partido del señor Alfonso López, por el MRL. Se destapó también por parte de las declaraciones que dio Mariachi y por lo que se tenía la información del Servicio de Inteligencia colombiano y pruebas de documentos, que las visitas de jefes liberales y comunistas a las guaridas de los bandidos en el sur del Tolima eran más comunes de lo que parecía y que ahí iban todos, igual que lo que pasaba en Casa Verde, que todos pugnaban por ver cuál aparecía en la foto con tiro fijo. Entonces quedó claro que no solamente el cura Guzmán y la Comisión de Paz había ido, sino que es una romería de personas a esas guaridas de liberales y comunistas. Ya miren ustedes la gravedad de todas estas declaraciones en un momento en que el país estaba turbulento y truculento. Y nuevamente aquí queda mucho más claro cómo operan los contactos internacionales y ya se menciona la incidencia de la Embajada de Cuba y de otros grupos desde la cortina de hierro con inmigrantes en Colombia y con otro tipo de agentes internacionales que se estaban moviendo para contactarse con estos grupos. Si toda esta historia la contáramos así y hubiera la transparencia de aceptarla como es, probablemente avanzaríamos más hacia evitar la polarización y hacer una sindéresis dentro de los colombianos. Pero mientras se siga manejando con el cuento comunista de que ellos son víctimas y que no tienen nada que ver con esto, pues lo que hace es dilatarse eso porque generan inmediatamente una prevención contra una realidad en la que todos son responsables. Eh, De remate, por esa época se fueron multiplicando las muertes de liberales de derecha y conservadores a manos de las cuadrillas de chispas y de los comunistas. Entonces, como vemos, es como una consecuencia de todo esto que se ha ido desarrollando y que ha ido aumentando un viraje que era previsible, pero que los dirigentes políticos jamás lo previeron por estar pensando en sus intereses. Y es más, lo estaban viviendo y muchos lo instigaban a sabiendas de que eso no iba a tener solución. O sea, haciendo una comparación en lo que pasa ahora. Israel está acabando con lo que encuentra de por delante en Gaza y ha muerto mucho bandido, claro que ha muerto mucha gente de Hamas, pero también han muerto personas que no tienen nada que ver. Y se le ha dicho de mil maneras al señor Netanyahu que puede que él gane esta guerra, o la va a ganar seguramente, pero que lo que está haciendo es cosechando una serie de enemigos con todos esos niños que están sobreviviendo a esa tragedia, que cuando crezcan con la ideología que les meten en la cabeza, van a ser unos enemigos peores de Israel. Pero él dice que no. Aquí es lo mismo. Los liberales, o y conservadores y comunistas, que de una u otra manera recibían la acción negativa de esto, lo que hacen era instigar más, echarle más fuego o más gasolina al fuego y ahí tenemos los resultados. Eso es, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la versión mediática del presidente Lleras Camargo alrededor del tema de la violencia en el país en ese momento? Pues el presidente Lleras aprovechó un estudio de Estado Mayor en el cual las fuerzas militares le dijeron, bueno, no tenemos la capacidad de resolver todo esto, pero los tres focos o los cuatro focos están de esta manera. Uno, que es Tolima, ese es el problema más grave en este momento, pero el Valle no se le queda atrás y el Quindío, eso está ahí hirviendo de la misma manera. El otro foco es en Santander y Antioquia, y eso también hay que ponerle cuidado desde ahora, hay que pensar en desarrollar trabajos, pero vamos paso a paso. Y el otro foco son los llanos orientales, que nunca se resolvió ese problema y que ahora se extiende hasta el Bichada y tiene participación de las guerrillas venezolanas y de los comunistas, e inclusive el señor Rómulo Betancourt tiene una relación oscura con las guerrillas colombianas. Más o menos es el mapa que le pinta. Entonces, bueno, pues
¿Ustedes qué recomiendan? Entonces le recomiendan, pues ya le dijimos, comencemos paso a paso y vamos desarrollando esto. Entonces el señor, como buen político, pues inmediatamente dice, nuestra genialidad estratégica tiene para la pacificación del país y vamos a comenzar por el Tolima y ser establecido en el Tolima un comando militar y es cuando hace el viaje y el viaje de él lo hace 2 días después de las explosivas declaraciones de Mariachi. Entonces uno va atando una cosa con la otra y se da cuenta que es que los políticos nunca tienen la claridad para favorecer una decisión en todo el poblado, sino que buscan es cómo ganar adeptos. ¿Y qué ocurría en ese momento? Que venían las elecciones de Mitaca, que llamaban para asambleas y consejos, y entonces ahí sí no había alternancia de partidos, sino ganaba el que tuviera más votos, el control de las asambleas y los consejos. Él necesitaba que el Partido Liberal ganara todas las elecciones en asambleas y consejos. Entonces, inmediatamente le dio el giro a la pacificación del país, fue a la conveniencia de su partido, y ustedes ven aquí los titulares que ya las zonas de violencia, que más ayuda para, que ya la vimos en estos días, pedía más ayuda para las fuerzas militares, que se anunciaba la creación del comando autónomo del Tolima y que vendrían otros comandos, que mientras tanto el señor Eduardo Santos, que era de su línea, que ha sido presidente, se reuniría con el jefe de los demócratas de Estados Unidos para mirar, o sea, uno analiza todos estos titulares y mira la época y se da cuenta que la politiquería y el oportunismo por delante y la realidad del país en segundo plano. Mi coronel, ¿cuál fue la inmediata respuesta de Silvestre Bermúdez Triana, alias Media Vida, ante las acusaciones que le hizo alias Mariachi? Pues ya vemos, mi coronel, y hemos explicado que este estaba fuera de la zona, estaba al otro lado del río Magdalena, al oriente del Tolima, pero también ha sido un bandido liberal al cual el gobierno también le ha dado algunas gabelas. Entonces, como mariachi, saca a relucir que este, que ha sido profesor y guerrillero, también andaba con el tal vencedor en otros planes y que eso incluía las cuadrillas de chispas y el acercamiento con los comunistas del Sumapaz, pues son acusaciones muy fuertes, ¿no? O sea, usted le está escurriendo el bulto de la realidad del proceso de paz que hizo con el gobierno, usted está engañando a los colombianos. Y el tipo escribió una carta o se le escribió muy bien escrita. Uno la lee y es una carta impecable, es con una altura diplomática impresionante y con una habilidad retórica muy bien elaborada, elude completamente todas las acusaciones y al contrario las coloca muy al estilo de la politiquería como puntos para aclarar o puntos interesantes para tener en cuenta en la solución de conflictos. Y mejor dicho, termina uno de leer esa carta y casi que termina saliendo para donde el cura a pedirle que le dé la hostia y que lo confiese porque llegó a dudar de la transparencia del señor Mediavida. Es una muy bien elaborada argumentación. Yo diría que en un estudio de guerra psicológica se podría considerar como un muy buen documento de propaganda, como una forma elegante de hacer politiquería y en un estudio de marketing político tiene enseñanza y eran campesinos, ¿no? Puede que se le haya escrito algún citadino, pero es interesante ver cómo todas las acusaciones que le hizo Mariachi, muy puntuales y graves, el tipo las desvirtúa con retórica y con argumentaciones muy bien traídas de los cabellos y le da la vuelta. Ese es, y eso le costó la vida, media vida, lo mataron a los poquitos días y hace parte de todo ese enredo que nos tiene como estamos. Mi coronel, tenemos contradicciones entre triunfalistas, declaraciones del gobernador Carlos Parga Cortés en el Tolima y lo que realmente estaba sucediendo en el Tolima y aledaños con el accionar criminal de los bandoleros tripartidistas. Claro, mi coronel, y muchísimas, porque resulta que a pesar de que este señor pidió la renuncia, ya comienza uno a quedarle la sensación de que la solicitud de la renuncia de Parga Cortés
era para hacerse más notorio en el país, pensando en que él podía ser próximo candidato presidencial, desde luego, porque los políticos son así. Si es de gobernador, ya está pensando que va a ser el próximo presidente o próximamente era presidente. Entonces uno saca la conclusión que todas estas declaraciones que da el señor Rafael Parga Cortés tenían era un objetivo de posesionarse él, pero no de posesionar el país o la región. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el momento en que el señor Parga Cortés utiliza todo lo que ha dicho el presidente, todo lo que se ha acordado en el Consejo de Seguridad y todo lo que él supone para aparentar que su departamento esté en paz, y da un poco de alargues y de explicaciones que esta cosa se me pegó aquí, no puedo. Bueno, entonces les decía que el señor Parga Cortés lo que hace es como publicidad, como, como sacar ventajas de algo que a él le conviene. Y luego dice, es que yo no pienso ya insistir en mi renuncia, o sea, mejor dicho, el país lo necesitaba a él. Pero vamos al otro lado de la moneda. Estamos hablando de esas declaraciones tan explosivas de Mariachi que están demostrando que lo que ocurre en su departamento es algo supremamente grave y este señor no lo toca. O sea, muy parecido a lo que ocurre en la política actual en el país. Las fuerzas militares y de policía incautan, por ejemplo, unos documentos como los de Raúl Reyes y se destapa todo eso y sin embargo los que tienen que ver con la seguridad y toda esa cosa desde la óptica civil lo minimizan y hablan de que hay que hacer la paz y los diálogos regionales. Entonces es la misma reiteración, pero dice un viejo adagio árabe que si la casa de tu vecino se está incendiando, coloca tus barbas en remojo y aquí lo vemos en la foto. Ese mismo día, una cantidad de muertos en el valle por bandidos, la policía en enfrentamiento con ellos, y en otra región, en otro municipio también del Valle, en Obando, otros combates, y 3 personas asesinadas y un bandolero muerto. Entonces, uno dice, ¿a qué estaba jugando este señor o a qué estaban jugando ellos? En su momento, como manejaban la información, parecían sensatas las declaraciones, pero 60 años después, con lo que ha pasado, podemos decir que no eran tan sensatas y que era una manipulación mediática muy propia de los políticos de aquí, allá y acullá. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el crítico enfoque del editorial del diario El Tiempo acerca de la doble moral de muchos dirigentes políticos, acerca de la desaforada violencia tripartidista del momento? Bueno, mi coronel, aquí vemos que de entre los puntos que habló el señor Parga, que no dijo nada nuevo, habló de que los ministros le han prometido unos apoyos, que Virgilio Barco iba a ir allá a a la región a hablar de unas obras, que ayer comentábamos eso y lo analizábamos, y cómo va a prometer si no está en un plan de desarrollo. Pero bueno, es parte de la forma como se maneja la política en Colombia. Habló de los nuevos jueces que iban a llegar y de cómo se iba a manejar el orden público. Eso el señor Parga. Y por su parte, el día 11 de enero, que mientras el tiempo no lo sabía, porque este es el periódico que se publica el 11 de enero, se supone que la editorial se hace el 10, ese mismo día ocurrieron unos hechos violentos allá que ya vamos a verlos en el Tolima. Entonces el periódico El Tiempo escribió un titular, una editorial que lo tituló como si nada hubiera ocurrido, y el enfoque principal crítico es que hay unos dirigentes políticos, y seguramente estaba refiriendo parcialmente al señor gobernador Parga, pero a otros también, es que saben la gravedad de lo que está ocurriendo, pero siguen actuando como si nada hubiera ocurrido. Es decir, lo que acabamos de decir, saben y tienen conciencia de que, como dice aquí, hay un hondo abismo de inquietudes ciudadanas, ¿no? Y ellos están es echándole barnicito y actuando como si nada hubiera ocurrido. Ese es el enfoque de ese editorial y tiene un valor histórico importantísimo.
Mi coronel, ¿por qué ocurrieron los sangrientos combates de las cuadrillas de alias Charro Negro y alias Mariachi en Gaitania, Tolima, a comienzos de 1960? Bueno, mi coronel, pues desde luego el punto de ruptura para que eso ocurra son las declaraciones explosivas de Mariachi que destapó una realidad que el gobierno nacional y departamental y los dirigentes políticos estaban, estaban tapando con pinturita, estaban ocultando de manera calculada. Hubo en ese momento muchas especulaciones y, y explicaciones acerca de lo que pasó, pero eh, toda mentira tiene algo de cierto, ¿no? Todo hecho o toda especulación alrededor de un hecho casi siempre está relacionada con el hecho. ¿Qué ocurrió? Que entre Charro Negro y Mariachi las relaciones nunca fueron buenas. Los dos han sido guerrilleros liberales, los dos tipos del mismo estilo de tiro fijo y de estos otros que hemos mencionado, campesinos astutos, hábiles, con capacidad de liderazgo. Pero el problema era que Charro Negro sí se ha vuelto comunista más descarado. Y Charro Negro además estaba cercano con tiro fijo y Mariachi pues no la iba con tiro fijo, han sido guerrilleros, compañeros y amigos, pero cuando tiro fijo optó por irse para el comunismo, inmediatamente Mariachi se pasó para el otro lado. Y es más, ellos estuvieron enfrentados en la guerra de los limpios y los comunes. Pero como el gobierno les autorizó esas zonas, entonces donde estaba Vencedor, que era el que era liberal, pero aparentaba, mejor, aparentaba ser liberal, pero era comunistoide, ahí estaban las cuadrillas de tiro fijo, que en esencia estaban dedicadas a formar los feudos agrarios de la República Independiente de Marquetalia, que lo llamaban Marquetalia porque Tiro Fijo lo puso así, y que negaban abiertamente que tuvieran armas, pero todo el mundo sabía. O sea, si el gobierno le ha dado la facilidad a los otros cuatro para que tuvieran armas, y dentro del grupo de los cuatro que era el sector de Vencedor, ahí estaba Tiro Fijo, pues ¿quién iba a negar que ahí estaban armados? Estaban. Eso era una realidad y el mismo Tiro Fijo después lo cuenta con el paso de los años, que siempre hay que tener unas armitas por ahí de reserva por lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas que ocurrieron es que la cuadrilla de Charro Negro se metió al Cauca y se robó un poco de reses finas, de esas que después se convierten en toros o que de ahí sacan los toros de Lidia y otras ramificaciones del cultivo de ganado vacuno. Y dicen que Charro Negro envió una comisión a que la devolvieran, a que devolvieran esas reses porque él no iba a tolerar que pasaran por su región para que después los indicaran de que él hacía parte de ese robo. Hay otras que dice que, otra versión que se circuló en ese momento, que producto de eso tuvieron una discusión y que se enfrentaron a tiros unos con otros. Eso no fue cierto. El punto es que Mariachi, la realidad, como dicen los campesinos, la realidad realmente fue que Mariachi, después de las declaraciones del se enteró que Charro Negro y los comunistas habían ordenado matarlo. Como eran entre bandidos, se le anticipó Mariachi y a Charro Negro un domingo, muy temprano, frente a una droguería que había ahí en el caserío. Lo mataron por la espalda, todo, porque pues era otro bandido muy liso, ¿no? Y en la matada de Charro Negro cayeron otros dos, el guardaespaldas directo de él y otro. Entonces esa fue la justificación que tuvo Tiro Fijo para decir que el gobierno no le cumplía y que él se regresaba a la guerra. Entonces, pues Mariachi sabía, porque él era bandido, que esa muerte de Charro Negro no era que inmediatamente los otros iban a quedar con las manos cruzadas. Y como los tenían ubicados, porque sabían quién era comunista y quién era liberal, y quiénes tenían fusil y quiénes tenían escopeta y quiénes tenían revólver, porque entre ellos tenían un servicio de inteligencia muy bien jalado. Pues Charro Negro, perdón, Mariachi se fue de una vez con todo a donde estaba la cuadrilla del otro bandido. Y aquí está la historia que publicó El Tiempo, la primera de las varias, porque hubo varias versiones
hasta que se aclaró. Y cuentan que hablaban inicialmente de miles de guerrilleros armados dándose plomo, luego ya le fueron bajando la cantidad. Pero lo cierto en la conclusión es que eh, inicialmente Mariachi, que lo vemos aquí, campesino neto, pero con una habilidad muy fuerte de oratoria, y a Charro Negro, que también se le nota a lo campesino. Es más, parece uno de nuestros soldados en el uniforme caqui, aquí en una foto. Mm, Se enfrentaron y comenzó una actuación paralela de los partidos políticos y las autoridades, hablar con uno y otro, pero en ese rodeo que le hizo uno y otro hubo un contrarrodeo y se hablaba de cientos de muertos porque no había claridad, que era también que había habido un robo de un fusil y eso fue cierto. Las cuadrillas de Charronero le robaron un fusil a la cuadrilla de Mariachi porque cogieron a unos guerrilleros en la zona de él y lo quitaron las armas y lo devolvieron. Entonces miren ustedes que hay una cantidad de elementos que conducen a que esto suceda, pero la prensa y la poca facilidad para la información enredó más las cosas. Lo cierto es que sí duraron como 4 días dándose plomo entre ellos allá en ese caserío y la gente tuvo que desplazarse toda porque quedó en medio del fuego. Entonces es una historia que tampoco nos la cuentan y que le ocurrió al señor Jerry Restrepo y que estaba ocurriendo el mismo momento en que él y todo su equipo de gobierno y al gobernador del Tolima hablaba de paz, amor y tranquilidad. Mi coronel, ¿cómo era la violencia que sucedía al mismo tiempo en las áreas aledañas y el resto del país? Pues ahí lo vemos, mi coronel. Estaban aprobando el plan militar para Tolima y Quindío, porque de acuerdo con lo que planteó el Estado Mayor, había que hacerlo por pasos. Pero al mismo tiempo vemos aquí que en Cali, ese día, el gobernador eh, envió un comunicado y convocó rueda de prensa con los medios para contarles que habían abortado un plan. En la cárcel de Villanueva se iban a volar 50 bandidos que estaban presos, todos, y dio los nombres inclusive de algunos muy famosos, Cartucho, Arbolito, Sonrisal y otros detenidos de la cárcel de Villanueva. Y le pedí al gobierno nacional que le enviara tropa para garantizar la seguridad, ya que la guardia penitenciaria era insuficiente para controlar cualquier intento de fuga. Y ese mismo día estaban capturando en Caldas y el Valle una cantidad grande de bandidos. Y en Cajamarca, ahí mismo en el Tolima, había habido otras incursiones de bandidos asesinando campesinos y en otros municipios. Entonces, eh, pues uno le queda la sensación que era más el, la habladuría de parte de las autoridades de la época a la capacidad que tenían y que desde luego todo terminaba como si fuera un problema de seguridad militar y policial, cuando en el fondo la situación era de manejo del orden público. Mi coronel, ¿hubo respuesta militar del gobierno nacional al enfrentamiento de los bandidos de alias Charro Negro y alias Mariachi? Pues, mi coronel, aquí vemos los titulares de los periódicos y las fotos, ¿no? Claro, el gobierno envió tropas a Gaitania y Planadas, entonces comenzó eh, una, dijéramos, desarticulación interna de todo lo que se ha planeado, porque resulta que se ha planeado que venían tropas de Santa Marta, del Llano, del Valle y de Cundinamarca para ubicarlas en la región. Perfecto. Tenían misiones, tenían un plan de movilización, como se organizaba en ese tiempo, que hasta las tulas de los soldados iban relacionadas con un número, una cosa muy organizada, unas áreas de ocupación. Había unos objetivos al norte del Tolima que estaban muy graves y había que apoyar la región. Inclusive no se ha creado el batallón patriota, había que activarlo para garantizar la seguridad allá. Y había otras tareas que eran las de desarrollo comunitario. Entonces todo eso estaba planeado y con este caso que se presenta, que no estaba, a pesar de que ya era una crónica anunciada por las declaraciones de Mariachi,
no se había planeado, entonces se desarticuló todo eso y tuvieron que reestructurar el plan, cambiar las órdenes de operaciones, cambiar los sitios de llegada, las áreas que se habían previsto de aposentamiento que se habían escogido anteriormente quedaron en veremos. O sea, le causó un trauma al ejercicio militar de llevar las tropas, pero además por la seguridad para mover las unidades, pues llegaban hasta cierto punto seguro y de ahí para allá tenían que comenzar el avance era a pie porque no había una fuerza helicoportada suficiente para transportarlos. Entonces todo eso generó dificultades y pasaron varios días hasta que el ejército pudo llegar allá. Y entre tanto, pues las autoridades civiles sí se movieron en ese sentido, hay que reconocerlo, enviando delegados que hablaron con los delegados de Charro Negro y sobre todo de este señor Mariachi, hasta convencerlos que dejaran de matarse y que salieran de ahí. Pero el punto era que como en toda negociación había posiciones excluyentes y diferentes. Yo actúo de esta manera, usted tiene que seguirlo. No, no, pero es que eso no nos sirve a nosotros, entonces no hay acuerdo. Hasta que finalmente lo lograron y por lo menos se pudo hacer que no hubiera enfrentamientos del ejército con nadie. Pero ocurrió una cosa simpaticísima como parte de esto, es que la orden que recibieron las tropas era que los guerrilleros que venían de otras regiones, porque eso inmediatamente comenzó la movilización de ellos también, a apoyar a los que estaban peleando, dependiendo del bando que fuera, ni los capturaran ni los combatían, sino que los devolvieran, no los dejaran entrar a la zona. Y pasó, llegaron grupos de guerrilleros o exguerrilleros que estaban armados a apoyar eso, y el ejército lo único que pudo hacer es, bueno, de aquí no pasan, devuélvanse, porque era la orden del gobierno. Analicen ustedes eso. Entonces, cuando nos hablan de las repúblicas independientes y de que Pastrana fue tolerante con las FARC, y que Petro fue tolerante con las FARC, o es tolerante, o que Santos, y estos otros qué, no son los causantes del origen de toda esa cosa, y luego Belisario de Tancún no le rubricó el camino. Entonces, por eso decimos que esto nos deja siempre más preguntas que respuestas, mi coronel. Y coronel, habida cuenta de que después de ese combate el Partido Comunista materializó el inicio de las FARC y allí se asentaron por décadas algunos de sus cabecillas, ¿hay alguna forma positiva para demostrar que el pacto FARC-Santos no trajo paz a esa región? Pues mi coronel, aquí vemos los titulares, ¿no? Eso sí, declaraciones de todo el mundo y siempre enfocado es en que los contingentes del ejército y trasladándole el problema al ministro de guerra. Pero, ¿y la responsabilidad civil dónde está? Y aquí muy hábilmente el gobierno termina como dejándole la responsabilidad al departamento del Tolima y el gobernador se la deja al secretario de gobierno, que es el que finalmente va hasta allá y habla con todos los bandidos y los convence de que se retiren, que el ejército no les va a hacer nada y que dejen regresar la gente al sitio. Pero el problema sigue ahí, porque siguen armados. Y entonces uno dice, ¿por qué no profundizan y dicen, ¿y el gobierno nacional qué? Se limitan a decir que se murió Charro Negro y que ahora un bandido que llamaban el Mayor Lister y otro que llamaban Isauro Llosa se quedaron al mando de esas cuadrillas. Sí, pues eso es parte de la dinámica, pero ¿y la responsabilidad del señor Lleras Camargo y sus ministros qué? ¿Qué más hicieron? ¿No? Todo muy bien, gracias, y ahí tenemos el problema ahora. Entonces, podríamos decir, mi coronel, respecto a su pregunta, que el pacto FARC-Santos no resolvió nada porque es que es más de lo mismo, es la repetición de la repetida y es una consecuencia de la ignorancia de lo que ha sucedido, reiterando siempre lo mismo. Mi coronel, ¿podríamos tener algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca del sangriento enfrentamiento entre las cuadrillas liberales de alias Mariachi y alias comunistas y alias Charro Negro en Gaitania, Tolima, a mediados de enero de 1960? Claro, mi coronel, muchas y que nos dejan todavía más preguntas. El Tolima era el epicentro para el gobierno, pero el Valle era otra realidad que estaba creciendo y el Quindío. El Partido Comunista aprovechó todo ese enredo para sacar ventajas y de hecho de ahí nacen las FARC para arreciar esa guerra integral contra el Estado. Ese crecimiento cualitativo y cuantitativo de las repúblicas independientes, no solamente comunistas, sino que venía conectado por el propio gobierno del señor Lleras Camargo y
al alcalde, ¿quién lo ronda? La importancia geoestratégica de la cordillera oriental aquí es fundamental y nos demuestra que fue muy bien pensado eso, que no ocurrió porque sí y que la geografía y las circunstancias del destino se juntaron de manera, conspiraron de manera negativa contra Colombia en ese momento. La miopía de la dirigencia política tradicional respecto a la realidad de ese conflicto, que ellos mismos son los que lo han instigado, se les salió de las manos y por eso no, por esa miopía no lo han entendido y no saben ni siquiera el problema en que metieron al país, pero es que además no les importa y lo peor, nunca asumen la responsabilidad. Ese abandono del desarrollo urbano y rural es parte del problema, es como el germen del problema, no por la pobreza, porque en Colombia no hay pobreza, en Colombia tenemos una riqueza impresionante, sino por la falta de capacidad de visión y de impulso al desarrollo urbano y rural es la que facilita que esos fenómenos ocurran. Porque si hubiera una industrialización grande, habría delincuencia. Si la hay en los países nórdicos, no la habría aquí. Pero la delincuencia sería mínima y la institucionalidad tendría fuerza y podría orientar el país de otra manera. El incremento de la violencia tripartidista en la zona cafetera es consustancial, correlacionado y es alternativo y simultáneo. Tiene todas las características con lo que estaba ocurriendo allí, porque es un fenómeno de una época en que hay una transición que es mundial, que trae el comunismo, y que la dirigencia política ni lo entendió. Antes pensaron que haciendo politiquería y uniendo unos con otros, ellos sacaban sus ventajas personales y los resultados están a la vista hoy en día. Hay una estrategia integral del marxismo-leninismo por medio de sus cuadrillas, sus células de organización política en las regiones, que es ignorada por los gobernantes porque es como eh, un círculo vicioso, que esto ocurre por esto y esto por esto y esto por esto y volvemos a lo mismo. Y entonces eh, el enredo en que ellos mismos han metido el país hace que ignoren o intencional o de pronto hasta de buena fe la realidad de lo que hay detrás con el manejo marxista-leninista. Y una prueba fehaciente de que el comunismo y el atraso de los países van de la mano porque el comunismo no incita sino a la violencia, al choque, a la confrontación, para que una pequeña élite se entronice en el poder y manipule y someta a una gran cantidad de personas con una idea abstracta de una igualdad que jamás va a existir, pero que sí existe en su discurso para seguir generando confrontación y choque y estar ellos fuertes allí. Entonces son muchas realidades que si se mira una por una y si repasamos todo lo que vimos hoy, nos quedamos pensando que las preguntas son muchas y las respuestas muy pocas. Adelante, mi coronel González, con el comentario de mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. El comentario de mi coronel Alarcón para el día de hoy se titula ¿De quién es la culpa de la violencia de más de 60 años en Colombia? Hemos visto, dentro de lo que va corrido de la semana y en la memoria histórica de nuestro convulsionado país, la que rememoramos diariamente en este programa, el cómo los politiqueros han apostado con la vida, honra y bienes del pueblo que tanto dicen defender. Y no solo eso, estuvimos inmersos en esa historia en forma similar al juego infantil de Monopolio, pero violento, por un acuerdo entre grupos bandoleros y comunistas terroristas, unos identificados con la bandera roja de los liberales, contaminados de sangriento comunismo soviético y por eso denominados como los comunes o sucios. Los otros con el color azul de los conservadores que decidieron llamarse limpios por la blancura de las banderas del Vaticano con la que rechazan el comunismo ateo. Juego de monopolio terrorista que ha contaminado y causado mucho sufrimiento a todo el país por más de 60 años. Ante esto, el ejército ha hecho ingentes esfuerzos tratando de finiquitar esa confrontación tripartidista entre conservadores anticomunistas y liberales procomunistas. Esfuerzos que jamás han sido reconocidos, por el contrario,
se han deformado y acomodado, en especial en el campo jurídico, académico y periodístico, para desprestigiar y hacer ver en la conciencia colectiva a la fuerza pública de culpable, llegando a extremos de dar reconocimiento y justificar a los terroristas que han cometido incontables hechos de sangre, en especial los que están en contra de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para de un solo brochazo esconder sus culpas, una imborrable impunidad. Y de esa manera tergiversar la historia a su gusto y acomodo para atar de manos a las Fuerzas Armadas, tal y como está sucediendo con el actual gobierno comunista. Aquí es mi deber recordar la sabia frase de: en tiempos de paz el soldado es despreciado y Dios es olvidado, y en tiempos de guerra y necesidad el soldado es respetado y Dios es amado. Pensamiento vigente en los actuales momentos que vivimos en el país, ya que la disciplina y el respeto de la jerarquía dentro de los valores democráticos y constitucionales supedita el poder armado al poder político, el mismo que dispone el pueblo para ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, eso no nos restringe el derecho a pensar y a entender que la culpa recae sobre la deficiente forma de gobernar el país por parte de toda la dirigencia política, pero especialmente la politiquera del siglo XX y la que ya llevamos del siglo XXI, abusando de sus cargos para intereses propios y partidistas, como cuando nos dejan de reconocer las buenas propuestas, las que las Fuerzas Armadas han presentado, las mismas sobre las que la historia nos ha dado la razón, como la iniciativa del Plan Lazo, el que unía la fuerza política con las capacidades militares, tal como lo planteó el presidente Lleras Camargo en su discurso en medio del convulso Tolima de 1960. Y muchos años después, las operaciones Orión, Jaque y muchas más. Victorias que no pueden cambiar de victoria, pero que los izquierdosos, los rotativos y los volubles gobiernos han tratado de tapar, bajo el auspicio de muchos que quieren desprestigiar y acabar a rajatabla con nuestra aguerrida fuerza pública, quien ha sido constante a través de la historia en su invariable objetivo de defender la ley, el orden y la felicidad nacional. Entonces, llegamos al momento de responder la pregunta titular: ¿de quién es la culpa? Se responde contrapreguntando: ¿se puede dejar arrastrar nuestra fuerza pública a la polarización de ser partidista entre liberales procomunistas y conservadores anticomunistas, tal como lo fueron los bandoleros del sur del Tolima al final de la década de 1950 y comienzos de los años 60? ¿O seguiremos siendo las tradicionales Fuerzas Armadas nacionalistas, neutrales, objetivas y patrióticas, tal como ya hemos sido pilar de la nación permanente y a largo plazo durante más de 200 años? Porque nuestro objetivo es sólido y a futuro, con tamaño de catedral monumental y con resistencia de fortaleza militar. Teniente Coronel Eugenio Alarcón Corredor. Gracias, mi coronel. No, usted gracias, mi coronel. Pues perfecto lo que dice mi coronel y rezarse algunos de los aspectos tratados aquí. Entonces, llegamos al final. Creemos que en estas jornadas de esta semana nos han quedado muchísimas preguntas y reflexiones acerca de algo que creíamos tener perfectamente claro los colombianos y que no nos damos cuenta que ahí está el punto de quiebre de lo que nos está pasando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a las 6 de la tarde. Un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi